Bueno, voy a intentar explicar por qué yo estoy registrando la marca de lo que voy a denominar o lo que estoy denominando constelaciones paradoxales. ¿Qué es lo que intentan las constelaciones paradoxales? Lo que intentan las constelaciones paradoxales es mostrar la cara inversa de la realidad que estamos viendo. La cara inversa, donde se nos muestra la otra cara de la realidad, que es inversa a la que vemos o a la que estamos programados para ver, la que no es la cara inversa que nos muestra el lado que no vemos porque nosotros tenemos una matriz perceptiva programada para ver de determinada manera. El nombre de constelaciones paradoxales viene de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet ha nombrado sueño paradoxal. Y en el sueño paradoxal, Jean-Pierre Garnier Mallet muestra que de alguna forma, digamos que tendríamos dos computadoras neurológicas. Una computadora neurológica que funciona durante el día y que es la que de alguna forma nos acompaña a mirar y acompañar el hacer diurno, y una computadora neurológica que nos muestra la posibilidad de dejar de hacer durante la noche y poder, según él dice, visitar todos los futuros posibles. Y desde donde yo de alguna forma le agrego poder visitar los otros pasados, nuestros pasados vistos desde otro lente. Y esos pasados vistos desde otro lente nos permiten el acceso a todos esos futuros posibles. Por ejemplo, y vuelvo al caso que yo pongo como ejemplo, que fue la paradoja más grande con la que yo me he encontrado, que es esto que de alguna forma me pasó a mí. Estamos programados para experimentar la pérdida de un hijo como un hecho terrible. Un hecho profundamente doloroso y un hecho terrible. Yo llevé este hecho a dos consteladoras que estaban en las constelaciones comunes, las constelaciones tradicionales, que intentan mejorar la realidad. Agregarle elementos para mejorar la realidad, pero parten desde el mismo programa perceptivo, desde la misma programación perceptiva. Entonces, cuando llevé el tema de mi primer hijo a esas consteladoras, en esas constelaciones, con esas dos personas, las personas no entraron en profundidad, no se animaron a entrar en profundidad. Bajo la historia, bajo la premisa de que el dolor de un hijo es un dolor tan profundo, tan profundo, tan profundo, que prefería no entrar ahí. Así que no se pudo entrar en profundidad al dolor de la pérdida de mi hijo, porque la pérdida de un hijo es algo terrible. Y estamos programados para poder, en esta cultura estamos programados para percibir la muerte de un hijo como algo realmente terrible y no hay forma de verlo de otra manera.
La tercera vez que llevé este tema a una constelación, apareció lo siguiente. El representante de mi hijo le decía a mi representante: mamá, no tengas miedo, acércate. Yo elegí regalarte mi muerte para prestarte mis ojos para que mires del otro lado, o sea, mirar la otra cara de la realidad, la cara diferente de la realidad. Entonces fíjense que si mi hijo decide regalarme su muerte para prestarme sus ojos mirando desde el otro lado, ya la muerte de mi hijo no es terrible, es un regalo. Mi hijo me regala su muerte para prestarme mis ojos para que yo mire del otro lado, el otro lado de la realidad, el otro lado de la realidad que muestra esa realidad paradoxal, la paradoja. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque pensando en términos de terrible y maravilloso, entonces la muerte de mi hijo dejó de ser una cosa terrible para volverse algo maravilloso. Entonces, ¿cómo sería mirar que entre lo terrible y maravilloso existe un centro neutral que ve que todo evento trae un propósito y que para poder ver ese propósito yo tengo que mirarlo sin la programación mental? Si yo de alguna forma considero que un evento lo tengo que experimentar como terrible, no lo voy a abrir y no me voy a zambullir y no voy a bucear dentro de ese evento, como pasó con las dos primeras consteladoras. La tercera consteladora se abrió a esto. No sé cuánto entendió lo que sucedió, pero se abrió a esto. Y de alguna forma pudo ver, ¿no? Pudo permitir que se viera, pudo permitir que el campo mostrara algo que ella quizás no pudo entender y que a mí me costó años entender. ¿Qué era eso de qué significaba eso de que mi hijo me regalara su muerte? ¿Y cómo es que entre lo terrible y lo maravilloso, porque pude ver como maravilloso algo por contraste a lo terrible? Si yo lo miro de manera neutral, no lo veo ni terrible ni maravilloso. Miro lo que es tal y como es. Y miro que ese evento trae un propósito. Y de alguna forma me vuelco a mirar ese propósito, a indagar ese propósito. Entonces, las constelaciones paradoxales nos permiten ahondar para ver la otra cara de la realidad, que es inversa, el revés y el en vez de la realidad. Entonces, para poder zambullirse en estas constelaciones paradoxales, que ya les digo, parto de ir un poco más allá de lo que Jean-Pierre Garnier plantea como sueño paradoxal. En el sueño paradoxal, Garnier habla de que en el sueño paradoxal se pueden ver todos los futuros posibles, y yo creo que también se ven todas las versiones acotadas de los pasados, y se pueden abrir esas versiones acotadas de los pasados para ver mucho más cuadros, justo los cuadros que tienen el propósito, el para qué de ese evento.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con las constelaciones paradoxales? Nosotros no vamos a mejorar la realidad, agregarle elementos para mejorar la realidad. Nosotros vamos a zambullirnos para poder ver el lado inverso de la realidad. Y viendo el lado inverso de la realidad, vamos a ver la realidad, vamos a ver los dos cuadros de eso que llamamos realidad. Vamos a ver esas dos caras, vamos a ver el revés y el en vez. Y vamos a ver cómo de alguna manera se desarman nuestra percepción programada, nuestra percepción encasillada en que tal cosa tiene que ser vivenciada como terrible, tal cosa tiene que ser olvidada como maravillosa, tal cosa tiene que ser mirada como bello, tal cosa tiene que ser mirada como feo, tal cosa tiene que ser mirada como buena, tal cosa tiene que ser mirada como mala. Las constelaciones paradoxales nos hacen poder ver que lo que a veces percibimos como bueno no tiene esa característica de lo que nosotros creemos que es la bondad. Y lo que vemos como malo no tiene esa característica de lo que tiene que ver con la bondad y con la maldad. Que de alguna forma las categorías bueno, malo, correcto, incorrecto, positivo, negativo en términos valorativos, tienen que ver justamente con poder observar la realidad, como decimos, desde el plano 4. Poder observar la realidad desde el plano 4. A ver si tengo uno que funcione mejor. Acá anda mejor. Acá tenemos, si nosotros miramos, nos paramos en el plano 4, nosotros parados en el plano 4, miramos para allá. Y vemos todo esto que le vamos a llamar positivo, que le vamos a llamar positivo, bueno, correcto. Y de este lado, si miramos para el otro lado, nosotros vamos a ver todo lo que de alguna forma hemos aprendido a ver como lo malo, lo incorrecto, ¿no? Lo malo, lo incorrecto, lo negativo, lo terrible, lo feo. De este lado está lo maravilloso también, lo bello, todo. Bueno, todo eso que se le han denominado lo positivo. Y eso va a estar asociado a determinadas categorías de experiencia. Y esto, lo que va a ser lo negativo, lo terrible, todo eso, de alguna forma va a estar asociado a determinadas experiencias que nosotros hemos aprendido a etiquetarlas o catalogarlas de esa manera. En cambio, las constelaciones paradoxales me van a permitir a mí observar desde acá.
Cuando yo observo desde el plano 5 del plano 4, del plano 5, desde el punto 0 del plano 5, yo miro para acá y miro para acá. Y cuando miro desde acá, yo no veo esta dicotomía. Yo no veo esta dicotomía. De un lado lo bueno, lo lindo, lo correcto, lo maravilloso, todo eso. Y de este otro lado, ¿no? Todo lo que de alguna forma veo como malo, como negativo, como incorrecto, como terrible. Y nosotros tenemos determinada cantidad, categoría de cosas que nosotros ya sabemos. Esto lo tengo que experimentar como terrible. Esto lo tengo que experimentar como terrible. Entonces aparece un evento e inmediatamente ese evento yo lo asocio a la vivencia de lo terrible. Y aparece otro evento y lo asocio inmediatamente a lo maravilloso. Fíjense que nosotros consideramos, y yo tengo una publicación muy interesante ahí, nosotros consideramos que es maravilloso la imagen de una mariposa libando néctar. Eso es maravilloso. Sin embargo, poder ver a unas larvas de mosca comiendo basura, eso lo consideramos malo, desagradable. Entonces tengo una publicación donde se muestran las mariposas que de alguna forma están libando la sal de los pescados muertos y podridos. Las mismas mariposas que en determinado momento están libando el néctar de las flores, y ahí están tomando lo dulce, necesitan de lo salado, y van a tomar lo salado de los peces muertos y entrando en putrefacción. Y son las mismas mariposas. Pero nosotros tenemos la mente tan disociada que no podemos asociar a la mariposa yendo a alimentarse de un pescado podrido, de lo putrefacto. Así tenemos delimitada nuestra mente. Así tenemos de tremendamente condicionada nuestra mente. Entonces, lo que vamos haciendo de a poco es descondicionar nuestra mente para poder ver nuestro doble, que se va a colocar a observar desde acá, poder ver cómo estoy condicionado para una cantidad de eventos, verlos de este lado. Y otra cantidad de eventos los asocio directamente, en forma directa, con este lado. Entonces yo tengo claro las cosas que son bellas. Y acá tengo las cosas que son feas. Acá tengo las cosas que son malas. Acá tengo las cosas que son lindas. Que yo debo percibir con la elaboración de fea, de mala, de incorrecta, de negativa, de terrible. Y entonces tengo las categorías que van de este lado y tengo las categorías que están de este lado. Cuando yo observo desde acá, las constelaciones paradoxales me van a enseñar a mirar desde acá, desde el punto 0 del plano 5. Y voy a ver que esto no es así. Que esto es una programación mental de que el diseño de cuarto plano en el humano está interferido por una conciencia disociada, por una mente disociada. El diseño del plano 4 en el humano está interferido por una mente disociada. Y es lo que intentamos trascender, porque en las constelaciones paradoxales yo voy a mirar desde acá. Me voy a ubicar en el universo base 21 y voy a mirar desde ahí. Y hay mucho para observar y para poder ver. En esto consisten las constelaciones paradoxales, en poder observar desde acá.
que de alguna forma la mayoría de los consteladores, ¿no? La mayoría de los consteladores todavía te están observando desde ese plano 4 disociado y tienen su mundo dividido, lo que de alguna forma intenta mostrar el esquizoanálisis, que muestra la esquizofrenia de la cultura humana, ¿no? Cómo es trascender esta esquizofrenia y poder observar desde este punto que de alguna forma me ayuda a ver que estas categorías no funcionan así. Que lo que de pronto puedo vivir como una instancia que de alguna forma me ahoga, me asfixia, me oprime, de alguna forma todo esto es un insumo que me permite trascender. Entonces, lo que me oprime no proviene del elemento en sí, sino que proviene de mi modo de percibirlo. Dice que, de alguna forma, lo que vemos en el afuera, depende mucho más de cómo está configurada nuestra matriz perceptiva de lo que realmente hay ahí afuera. Entonces, lo que nosotros vamos a observar con estas constelaciones es vamos a observar nuestra matriz perceptiva y vamos a trascender nuestra matriz perceptiva para tener una visión neutra y para poder ver el propósito que existe en ese evento. Entonces podemos ver que toda dificultad, que todo conflicto, que todo trastorno en nuestra vida, inclusive que todo lo que nosotros conseguimos como trastorno, es un campo de conciencia que todavía no lo hemos abierto y comprendido. Es un campo de conciencia que está acotado, que todavía le faltan muchos cuadros para abrirlo y entender, que le falta una mayor pixelación para poder mirar fino. De eso se tratan las constelaciones paradoxales, para lo que les invito a comenzar una formación. El segundo año de formación en el 2025. Bueno, en eso estamos. Por más información se pueden comunicar por WhatsApp al número que ustedes ya conocen. Bueno, están invitados.